Alcanzada ya la recta final de la presente temporada, en la Premier League es momento de pasar revisión a los fichajes de este año, cómo ha sido su rendimiento, quiénes han sido un acierto total y quién es una gran decepción. Pues quédate, que te lo cuento yo. Soy Leo Pascual y esto es Diario Premier. Saludos, amigos de Diario Premier, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tier List, una sección que tenía muchas ganas de traer al canal y qué mejor momento para hacerlo que en este tramo final de temporada para evaluar los fichajes de la misma. Vamos a analizar un poco su rendimiento, su precio y los clasificaremos, como ahora veréis. Antes de ir con el vídeo, como siempre, recordaros que os podéis suscribir si no lo estáis, que es la mejor forma de apoyar este contenido, que estamos subiendo, que vamos a por más y que sin nada más que añadir, vamos con el Tier List, que ya lo tenéis en pantalla, como podéis ver, 4 categorías, os lo he dicho al principio: decepción, aprobado, buen fichaje y fichaje estrella. He pensado en poner más en algún momento a la hora de elaborar el guión del vídeo, pero creo que así está bastante bien acotado, porque no nos quedamos en zonas de nadie y creo que al final para evaluar un fichaje tampoco hace falta mucho más. Sobre los jugadores que he elegido en la lista, pues como podréis observar, no son todos los fichajes de la temporada en la Premier. He tenido que seleccionar, he tenido que estrechar el cerco porque no cabían todos. De todas formas, decidme quién creéis que falta. En la lista que tengo: Dominic Solanke, Emile Smith-Rowe, Max Kilman, Mikel Merino, Nikola Milenkovic, Manuel Ugarte, Dean Huijsen, Pedro Neto, Omar Marmoush, Evan Nilsson, Amadou Onana, Joao Félix, Liam Delap, Jorginho Rutter, Ricardo Calafiori, Lenny Yoro y Niklas Füllkrug. Esos son los que he elegido, así que vamos con el primero, que no es otro que Dominic Solanke, un futbolista que ya va a traer polémica consigo, eso desde luego, porque llegó por 64 millones procedente del Bournemouth, un Bournemouth en el que, bueno, es un precio elevado al fin y al cabo, pero venía de un Bournemouth pues que en primera instancia en la Premier llegó a pelear por el descenso, luego subió mucho el rendimiento el equipo de Andoni Iraola, pero Dominic Solanke fue sin duda la pieza más importante de los Cherries la temporada pasada. Son 19 goles los que llega a marcar en Premier con los Cherries y este año son 15 goles y 8 asistencias en 42 partidos. Hay que decir que solo 8 de esos goles son en Premier, que ha sido muy importante en Europa League y que creo que tuvo pues la mala fortuna, como ha sido tónica general en el Tottenham esta temporada, de lesionarse en su mejor momento. Cuando teníamos o estábamos empezando a disfrutar al mejor Dominic Solanke, se acabó lesionando. De todas formas, creo que ha sido importante en Europa League, creo que tiene chance de ganar un título y creo que ha sido muy útil para Postecoglou, así que yo lo tengo que situar al menos como buen fichaje. Creo que está un poquito por encima del aprobado por el tema del contexto de su equipo, así que yo lo clasificaría como buen fichaje. Emile Smith-Rowe, amigos, 31,8 millones, más o menos, aproximadamente 32 millones de euros, procedente del Arsenal, 6 goles y 3 asistencias en 38 partidos. No sé qué os dicen esas cifras, a mí lo que sí que me dice Emile Smith-Rowe es que es un futbolista con el que las expectativas estaban muy altas. Al final venía de unos años muy pobres en el Arsenal a nivel de rendimiento, pero de unos inicios con Arteta muy potentes en los que veíamos pues un poco la cara del proyecto, que se acabó cayendo. No le pudo seguir la pista a Bukayo Saka y acabó saliendo. En el Fulham ha tenido buen rendimiento, sí, pero para la explosión que ha tenido el Fulham este año y lo bien que ha funcionado el equipo de Marco Silva, que hasta el final va a llegar a tener alguna oportunidad de meterse en Europa, aunque parece complicado, Emile Smith-Rowe ha sido importante, pero yo tengo que pedirle más. Creo que fue un buen fichaje en su momento, pero al final son 32 millones y ese dinero al final sigue siendo un riesgo por un futbolista como Smith-Rowe, del que sí, hemos visto una buena versión esta temporada, pero no su mejor versión. Así que hasta que no veamos la mejor versión de este futbolista, yo no le puedo poner en buen fichaje. Tenemos que ver todavía qué pasa. Max Kilman, vamos, yo creo que esto es pues un aprobado de manual. La verdad, no veo mucha más opción de meter a Max Kilman más arriba, tampoco más abajo, porque al fin y al cabo el West Ham ha tenido una temporada muy mala y Max Kilman ha sido la única figura que se ha mantenido ahí. ¿Cuál es el problema? El precio que costó. Son 47,5 millones de euros los que pagó el West Ham por él, que ha sido titular indiscutible, que lo pidió Lopetegui, pero que al final, pues lo que os he dicho, la temporada del West Ham no ha permitido pues a un jugador con Max Kilman crecer más.
Aún así es mucho dinero, son casi 50 millones por un central, así que no creo que podamos meterlo más arriba. Interesante, Mikel Merino, muchachos. Un futbolista que llegó con auras de ser titular, ¿no? Yo creo que, al menos a priori, yo esperaba que Arteta, pues, lo que ya hemos hablado en vídeos anteriores, pasara a Declan Rice al pivote y Mikel Merino ocupara ese interior izquierdo. Nada más lejos de la realidad. Thomas se ha consolidado en ese pivote prácticamente toda la temporada. Obviamente a Declan Rice nadie lo mueve de ese interior izquierdo, que ya es su posición preferida. Y Mikel Merino ha tenido que readaptarse. Durante muchos momentos de la temporada no ha sido titular. Yo en algún momento lo achaqué a que, pues, quizás Arteta no estaba contando demasiado con él, pero sí debería hacerlo si quería llegar, pues, a competir más los partidos, porque se estaba estancando mucho durante varios partidos de la temporada. Pero bueno, son 14 goles en 43 partidos. Es la temporada de reconversión de Mikel Merino, en la que yo creo que lo vamos a ver a partir de ahora siempre en posiciones mucho más ofensivas. No creo que lo vayamos a ver de delantero, como ha estado trabajando y jugando Arteta con él este final de temporada, pero sí creo que a partir de ahora vamos a ver un Mikel Merino mucho más ofensivo. Y por eso, por esa participación que ha tenido con 14 goles generados, y que ha sido el salvavidas del Arsenal prácticamente esta temporada como delantero centro, porque con las lesiones pues el Arsenal se había quedado sin efectivos en la delantera. Creo que Mikel Merino ha sido muy importante. El Arsenal, que pues se ha quedado otra vez a las puertas del título, esta vez un poco antes, y que se ha quedado en semifinales de Champions y ha sido uno de los futbolistas más importantes, así que es el primero que se mete en fichaje estrella, porque por al final por el precio son 32 millones y creo que ha dado un rendimiento óptimo. Como óptimo ha sido también el rendimiento de Nikola Milenkovic, muchachos, uno de los futbolistas más importantes a la hora de elevar el suelo competitivo del Nottingham Forest. Un Nottingham Forest que la temporada pasada estuvo muy cerquita de descender y que muchos lo daban pues como un equipo que iba a estar en esa misma pelea este año. Con uno, pues al final un conjunto que como siempre se gasta mucho dinero en fichajes en el mercado, pero que al final acaba pues en tierra de nadie o cerca del descenso. Nada más lejos de la realidad. Precio muy asequible, 12,3 millones, cerca de 12 millones y medio. Nikola Milenkovic al Forest. Ya os digo, ha sido de lo mejorcito del Forest. Si el Forest está donde está a día de hoy es gracias a futbolistas como este. Yo creo que esto no puede evitar que lo pongamos en fichaje estrella. Suena un poco loco, pero es que al final, pues si tenemos en cuenta el contexto del equipo, el rendimiento del futbolista y todo en general, pues a Nikola Milenkovic hay que posicionarlo como uno de los mejores fichajes de la temporada, sobre todo por el precio que costó. Manuel Ugarte, un jugador que pidió expresamente Erik ten Hag, que lo quería el Manchester United en el mercado de invierno la pasada temporada, que no lo consiguió sacar de París y que acabó llegando este año a las filas del Manchester United por un valor de 50 millones. Creo que al principio le jugó una mala pasada el hecho de que Ten Hag estuviera pues tan dubitativo con los 11, que el rendimiento del equipo al final fuera tan malo, la destitución de Ten Hag y demás. Todo eso no le vino bien a un Manuel Ugarte, que le costó entrar en el 11 con el técnico holandés. Se acabó marchando acabó llegando Rubén Amorim, el técnico que al final lo acaba destapando como futbolista en ese centro del campo, en el Sporting de Lisboa. Y esto creo que le ha venido muy bien a Manuel Ugarte, que este último tramo de temporada pues ha conseguido, vamos a decir, aprobar la temporada. Porque yo creo que evidentemente hay que tener en cuenta el contexto de un Manchester United en el que se cae todo a pedazos, pero creo que ahí Manuel Ugarte pues ha tenido su protagonismo en ciertos momentos de la temporada. Yo he echado de menos un poquito de liderazgo y en futbolistas pues digamos competitivos o que pueden elevar ese nivel como es Manuel Ugarte, lo he echado de menos en la mitad de la temporada. En Europa League ha estado bien y por eso le doy al aprobado, pero yo creo que no más de eso. Otro futbolista muy interesante, otro de la línea defensiva, Dean Huijsen, amigos, llega procedente de la Roma por 15 millones de euros, que en su momento pues parecía mucho por un futbolista poco contrastado, pero son 34 partidos este año, 30 en Premier, y creo que lo más importante para este futbolista es lo que se ha revalorizado, porque ya os digo, costó 15 millones y eso pues es un precio muy razonable para el tipo de futbolista que es ahora Dean Huijsen, que yo sigo viéndolo en ciertos aspectos un poquito verde. Quizás todavía no sé si está para dar el salto grande por el que, bueno, pues que se está especulando con él, ¿no? Que es al final llegar a jugar en un Liverpool, un Real Madrid, un equipo que compita por absolutamente todo, pero creo que sí que puede dar el nivel para esos clubes, pero no sé si tanto como para ya ser titular desde un principio. Aún así, es un futbolista que se ha revalorizado mucho, que ha tenido una gran temporada en Premier League y que por eso mismo
hay que ponerlo como fichaje estrella. Porque posiblemente lo vayan a vender por 50 o 60 millones, son prácticamente 40 millones de profit por un futbolista que llegó para ser titular durante un gran tramo de la temporada, pero que al principio le costó entrar en esa titularidad. Con Marcos Senesi y Ilya Zabarnyi como pareja titular al principio de la temporada para Iraola, parecía difícil que Dean Huijsen se colara en el 11, pero lo ha acabado haciendo, se ha revalorizado, ha sido uno de los mejores centrales de la Premier, por condiciones nos ha demostrado que tiene pues mucho futuro y por eso hay que meterlo en fichaje estrella. Pedro Neto, muchachos, pues creo que no se puede definir la temporada de Pedro Neto como algo demasiado emotivo, vamos a decir, porque costó 60 millones de euros, 70 millones de libras al Chelsea procedente de los Wolves, un futbolista que yo al menos llevo mucho tiempo esperando su explosión, llevo tiempo esperando ese rendimiento de extremo estrella, de extremo de un equipo grande. Ha tenido la oportunidad este año, además en un Chelsea que durante gran parte de la temporada ha funcionado muy bien, pero no ha sido el caso de Pedro Neto, que ha entrado y salido de los 11, que muchas veces ha jugado por detrás de Madueke, por detrás de Jadon Sancho, y que pues hasta este tramo final de la temporada en el que sí que ha hinchado un poquito sus cifras, creo que ha sido una temporada un pelín decepcionante. Aún así, creo que el hecho de también pues haber dado un paso adelante en la temporada con un Chelsea que se está cayendo en las últimas jornadas y que ha bajado un poquito su rendimiento, me haría pensar en aprobarlo, pero yo creo que lo voy a meter en decepción. Porque es mucho dinero, porque por cerca de ese dinero puedes fichar a extremos que te hubieran dado un rendimiento inmediato. Era un poco incógnita con las lesiones no parecen haber sido un problema este año, ha sido más una cosa de rendimiento y por eso creo que Pedro Neto tiene que estar en una de las decepciones de la temporada. Aunque haya hecho 6 goles y 7 asistencias, que no está mal, pero hay que pedirle más y por eso yo creo que es una decepción. Omar Marmoush. Al egipcio vamos a dar un aprobado porque solo ha tenido media temporada, pero en 19 partidos ha marcado 7 goles, lo cual no está mal, pero venía de unas cifras muy altas en el Eintracht. Y pues al final las expectativas con este futbolista eran muy altas. Ha estado bien a tramos, creo que también obviamente hay que tener en cuenta el factor de que con Pep Guardiola pues se necesita un cierto periodo de adaptación a la hora de pues meterse en el sistema y aprender todas las mecánicas del mismo, pero creo que a Omar Marmoush eso no le va a costar porque es un futbolista con un IQ pues bastante alto, se nota que es muy inteligente en los movimientos, sin balón, pero le ha faltado algo quizás más de pegada. También es verdad que el City pues tampoco ha cambiado muchísimo desde que hicieron los fichajes en enero, sí, ha mejorado, ha conseguido clasificarse a Champions, pero ya está, que al final no deja de ser una temporada decepcionante por lo general para el Manchester City. Evanilson, muchachos, un fichaje que pues al principio pudo despertar alguna que otra duda porque fueron 37 millones por un futbolista que solo había jugado en la liga portuguesa como su máximo techo competitivo. Lo ha elevado este año moviéndose a la Premier League y ha marcado 12 goles y una asistencia en 32 partidos. Tuvo una lesión complicada de la que ha sabido reponerse y ha sabido volver en un momento importante de la temporada para un Bournemouth que, si no me equivoco, sigue teniendo opciones de meterse en Europa y si las tiene es gracias pues a un Evanilson que se va directo a buen fichaje. Porque hay que pedirle más goles por el precio que costó, pero al final el Bournemouth acabó vendiendo a Dominic Solanke por más de 60 millones y llega Evanilson por un poquito más de la mitad y te da un rendimiento parecido. Yo creo que además en su primera temporada de adaptación a la Premier creo que tiene que darse un buen fichaje. Igual que también voy a meter en fichaje a Amadou Onana. Son 59 millones, es cierto, pero solo tiene 23 años, son 24 partidos este año en Premier. Yo esperaba que jugara algo más, pero es verdad que en el Aston Villa una de las grandes noticias de este año ha sido, por supuesto, la irrupción, o más que irrupción, porque eso fue la temporada pasada, la consolidación de un Morgan Rogers que está jugando a un gran nivel, y Amadou Onana, pues en ese doble pivote ha estado compartiendo con Boubacar Kamara, que empezó lesionado pero al final le acabó quitando el puesto, con Ross Barkley muy a ratos y sobre todo con Yuri Tielemans, y creo que esa figura más defensiva de Onana pues ha aportado mucho a este Aston Villa, a pesar de que no haya tenido tanto protagonismo y de que no haya sido titular en los últimos partidos. Es mucha pasta la que se pagó por él, pero creo que es un buen fichaje porque a futuro pues se ha demostrado que no es un fiasco, que rinde bien, que en ciertos contextos es un jugador muy útil, que tiene gol además, que eso es muy importante, y pues que de cara al futuro a medio plazo, el Aston Villa puede estar contento, al menos satisfecho con Onana. Y si el primer fichaje de decepción de la serie, del tier list, ha sido Pedro Neto del Chelsea,
pues Joao Félix, amigos, no puede ser distinto, ¿no? 52 millones de euros pagó el Chelsea por él, son 20 partidos, 7 goles, pero 4 en Conference. Hay que entrecomillar mucho eso, porque ya sabemos lo que ha sido la Conference del Chelsea, sobre todo en fase de grupos. Ha sido un absoluto desastre, yo creo, este fichaje. Fueron 50 millones, al final yo creo que a Atleti le hacían un favor pagándole ese precio por Joao Félix, que está claro que va con la política de fichajes del Chelsea, de fichar y revalorizar futbolistas. Podía tener cierto encaje en el 11 de Maresca, pero con la primera vuelta de Cole Palmer no ha sido posible encontrarle cabida a Joao, y para mí la peor noticia es que se acabó marchando al Milan a mitad de temporada y casi que se ha devaluado, porque ha marcado un gol y apenas ha tenido protagonismo con el Milan. Al principio parecía que sí, pero nada, un auténtico desastre, y veremos lo que hace el Chelsea con él esta temporada, porque es una pena el declive cuesta abajo que estamos viendo con Joao Félix en los últimos años. Pasamos ya a los últimos 5 fichajes. Liam Delap, 17 millones pagó el Ipswich por él, casi 18, y para mí es una de las grandes revelaciones de la temporada, sin lugar a dudas. Creo que es un buen fichaje, un muy buen fichaje de hecho. No los estoy ordenando en las propias categorías, pero bueno, ahí ya os dejo que lo debatáis en comentarios. Creo que Liam Delap es un muy buen fichaje porque son 12 goles en 35 partidos de Premier y además un rendimiento muy alto con un Ipswich pues que fútbol poco, la verdad, ocasiones para el delantero y generar pues muy poquito de este Ipswich, pero es uno de los aspectos, si no el aspecto más positivo de este equipo de los Farmers este año en la Premier League, porque los ha mantenido ahí cerca de la pelea por la salvación, aunque al final no ha sido posible y pues van a acabar descendiendo. Creo que ha sido una de las grandes noticias. Además, la cláusula de rescisión, si no me equivoco, está cerca de los 30 millones, así que es un buen delantero. Ya se ha hablado mucho de Chelsea Manchester United, muy posiblemente pronto le dediquemos un vídeo, pero bueno, muy buen fichaje el Liam Delap. Madre mía. Jorginho Rutter. Aquí también algo de incógnita porque se pagó mucho dinero por un futbolista que había rendido muy bien, pero en Championship fueron 45 millones y 46 millones de hecho, pero son 8 goles y 4 asistencias en 32 partidos, es cierto, pero en un Brighton en el que ha sido muy protagonista. Ha sido para mí una de las piezas más claves del mejor Brighton de la temporada, y creo que Jorginho Rutter tiene que estar en buen fichaje. Entre buen fichaje y aprobado, yo creo que para mí es uno de los principales candidatos a abrir una nueva categoría, ¿no? Entre buen fichaje y aprobado, porque pues sí, se pagó mucho por él, pero al final ha tenido buen rendimiento y creo que ha sido muy importante para Fabian Hürzeler. Calafiori, otro que para mí tiene que ir a buen fichaje, porque para mí el dato más importante de este hombre está en las lesiones, amigos. Son 5 lesiones diferentes esta temporada. 3 en la rodilla, una en el gemelo y otra lesión muscular que no está especificada. Pero son 5 lesiones para un futbolista que a priori, con las bajas que ha estado teniendo el Arsenal toda la temporada, hubiera sido importantísimo en ese lateral izquierdo o incluso como central acompañando a Saliba después de la baja de Gabriel. Creo que ha sido importante y que ha demostrado tener un buen rendimiento durante la temporada para la situación del Arsenal al final en Liga, pero en Champions ha sido importante hasta su lesión, y que se haya caído del barco este último tramo de temporada no puede eximirnos de meterlos como un buen fichaje, porque al final era una oportunidad de mercado. Es un central zurdo, algo muy cotizado en el mercado de fichajes a día de hoy, y creo que salió por buen precio y que es un fichaje con el que el Arsenal puede mirar con buenos ojos de cara al futuro. Lenny Yoro, para mí no hay muchas dudas, es una decepción. Se lo quita el Manchester United al Real Madrid en un momento en el que el United pues quería volver a resurgir, pero es otro jugador porque se paga una millonada y que ha tenido un mal rendimiento en el equipo. Podemos achacarlo a que la situación institucional del United está empujando a que estos futbolistas tengan este mal rendimiento, podemos achacarlo a que ha tenido 2 entrenadores, a las lesiones, a lo que queráis, pero la realidad es que cuando Lenny Yoro ha rendido y ha tenido tiempo para rendir y ha jugado muchos partidos, para mí, si no se le han visto más las costuras es porque está en una defensa de 3, que eso pues le ha beneficiado mucho, sobre todo con el caos que ha sido el Manchester United de esa temporada, y porque a un fichaje de 62 millones, tenga la edad que tenga y por muy joven que sea, hay que pedirle más y hay que pedirle ser determinante. Y para mí no ha supuesto un salto competitivo en la defensa, muchas veces incluso ha jugado Harry Maguire por delante de él, aunque más adelante al final de la temporada han compartido línea, pero para mí es una decepción. Y si tenemos que hablar de decepciones, pues junto con Joao Félix a mí esta me parece de las más destacadas. Niklas Füllkrug, amigos, costó 29 millones al West Ham. Tiene 32 años y creo que
para mí este es lo más alarmante. 32 años, repleta de lesiones la temporada del alemán, son 3 goles y 6 asistencias en 18 partidos. Sí que es cierto que ha dado la sensación que cuando ha estado disponible para jugar, ha rendido. Y pues en ese juego del West Ham, sobre todo con la primera parte de la temporada del Lopetegui, en la que no se sabía muy bien a qué jugaba, pues en los balones al área encontraba el West Ham un poco un refugio dentro de la guerra, pero aún así Niklas Füllkrug ha sido para mí desastrosa la temporada del alemán. Se hablaba mucho de que si era un buen fichaje o no, a mí sí me lo parecía porque era de rendimiento inmediato, pero con el historial de lesiones que ha tenido esta temporada y lo que costó y la edad que tiene, pues cuesta pensar que vaya a mejorar su rendimiento en cuanto a físico, ¿no? Vamos a decir, de lesiones. Así que haya quedado eso, muchachos. Ya os digo, creo que hay debate, creo que, o sea, os invito a que digáis en comentarios, pues a ver qué os parece, qué filas cambiaríais. Quizás hay algunos que pueden estar pues un poquito en limbo. Para mí, Emile Smith-Rowe podría meterse en buen fichaje, incluso Marmoush, de alguna forma. Pero bueno, ahí están los nombres, haya quedado el vídeo. Espero que os haya molado. Es la primera vez que metemos un tier list en el canal y la verdad que tenía ganas de hacerlo. Haremos más de cara al verano porque se van a venir cosas con los fichajes y de cara pues a lo que ha sido la temporada. Tendremos que hacer más tier lists y aprender a hablar. También tendremos que hacer eso. Así que nada, muchachos, ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí, os podéis dejar un like, que es la mejor forma de apoyar el vídeo. Os podéis suscribir y ya sabéis que nos vemos muy prontito por aquí. Adiós.